Bien, el tema de hoy es eh, a ver, cómo vamos nosotros a seleccionar los registros para buscar. ¿Ya? Ahora, aquí vemos pues que hay eh, cuatro grupos, ¿no? Identificar una categoría de fuente, elija un tipo de registro, selecciona registros específicos y describe el registro en un registro de investigación. Pero en esta ocasión solamente vamos a tocar el primer tema, identificar una categoría de fuente. ¿Está bien? Entonces vamos a, primeramente, ¿por qué se crearon los registros? ¿Quién me ayuda? Ahí voy a pedir a tres personas que me ayuden a poder leer cada uno de los segmentos. ¿Está bien? ¿Quién me ayuda con el primero? Yo puedo leer. A ver, por favor. ¿Por qué se crearon los registros? Debido a que la historia familiar depende de la búsqueda de registro sobre individuo y familia, es importante comprender la naturaleza de los registros que no fueron creados para los genealógicos. Ajá, Sí, en la primera parte entonces nos da a conocer algo, ¿no? Sin ejemplo, nosotros como Santo de los Últimos Días siempre estamos hablando de lo que es registros, tanto en los informes estadísticos y más plenamente en lo que es la historia familiar, pero aquí en la primera parte nos dice de que debido a que la historia familiar depende, o sea, no es que se haya creado los registros exclusivamente para hacer historia familiar. Los registros han sido creados para otros eventos. Es por eso que ahorita la historia familiar depende de la búsqueda de registros sobre individuos y familias. Y como dice ahí, es importante comprender la naturaleza de los registros y que precisamente no fueron creados para un uso genealógico, fueron creados para otras cosas. Entonces ahora vamos a enterarnos un poquito el segundo segmento. ¿Quién me ayuda, por favor? Gracias, hermanita, por ayudarnos con la lectura. Dice así, la mayoría de los registros se crearon para registrar eventos como nacimientos, muertes, servicios militar. Varias jurisdicciones registraron acontecimientos notables en la vida física, social, religiosa, familiar, civil o privada de una persona. Ah, entonces nos vamos dando cuenta cuál fue el origen y poder crear registros, ¿no? Y la tercera partecita, aquí me ayuda el tercer segmento. ¿Lo leo? Sí, por favor. Se utiliza se, es útil comprender por qué se mantuvo un registro, por ejemplo, para utilizar una lista de impuestos. También es necesario saber si el gobierno estaba grabando bienes o inmuebles, etcétera. Ajá. Entonces, como nos damos cuenta, los registros fueron creados para otro fin, pero en su momento el Señor sabía que para la historia familiar iba a ser de suma importancia, ¿no? Y muchas veces eso es lo que ocurre en nuestras vidas, hablando en la parte eclesiástica. Nosotros no tenemos ni idea para qué hacemos ciertas cosas, pero se nos manda que las realicemos. Y en su momento se van a ir ajustando a la realidad que vivimos o tal vez en un futuro, ¿no? Aquí hay una parte que quiero leer como parte de la referencia de escrituras. En primer Nefi 16:29 dice, y también se escribía sobre ellas una escritura nueva, que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor. Y se escribía y cambiaba de cuando en cuando, según la fe y diligencia que nosotros le dábamos. Así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas, ¿no? Estos, eh, Estas personas que en su momento tuvieron la inspiración de poder crear registros, como vemos en el segundo segmento, ¿no? Para ciertos acontecimientos notables, eh, luego, en estos tiempos,
nos damos cuenta de que esos registros los podemos aplicar y emplear para el beneficio de lo que es la historia familiar y la obra del Señor aquí en la tierra, ¿no? Eh, a ver si vamos. Entonces ya tenemos una idea de por qué se crearon los registros. Como vimos, estoy retrocediendo a la primera parte y lo que vamos a hablar hoy día es identificar una categoría de fuentes, ¿no? Entonces vamos a identificar una categoría de fuentes. También tenemos tres pequeños segmentos donde nos dice que el primer paso para identificar los registros a utilizar en la investigación es aprender la clasificación de los mismos. O sea, tenemos que darnos un tiempo para poder identificar todos y cada uno de los registros y clasificarlos de una manera apropiada, ¿no? Eh, Trae a colación el evento que se desarrolló cuando estuvo Nefi con su familia, cuando el Señor le mandó a construir un barco, ¿no? Para Nefi, construir un barco fue toda una proeza, ya que no contaba con un plano ni un catálogo para pedir material ni herramientas. Sin embargo, tenía fe, una sólida ética de trabajo e instrucción que provenían del Señor. Y nosotros de igual manera, el Nefi no sabía cómo hacer, pero el Señor le había dado un mandamiento. Hoy en día también el Señor nos ha dado un mandamiento, lo que es la historia familiar, ¿verdad? Y para ello entonces nosotros tenemos que ordenarnos, ¿no? Tenemos que identificar los registros que vamos a investigar y clasificarlos de la misma manera. ¿Y cómo es que Nefi, al momento de construir un barco, empezó a hacer el trabajo, ¿no? Recordemos que también en 1 Nefi 17:8 el Señor le dice, y aconteció que el Señor me habló diciendo, construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Es el Señor quien instruyó a Nefi y le dijo la manera de cómo hacerlo. Pues nosotros en estos tiempos ya tenemos la tecnología, tenemos las herramientas de Family Search para poder ser guiados y poder llevar a nuestras familias de regreso, ¿no? No sé si por esas aguas, no sé si por el cielo, pero que todos puedan pasar por el velo, ¿no? Con sus ordenanzas y poder regresar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, eh, luego dice en el segundo segmento cómo uno puede utilizar esa clasificación, cómo puede, o perdón, cómo ayuda para seleccionar los registros apropiados. Y aquí vemos pues que Nefi también, citando la misma historia, eh, en 1 Nefi 17:9 dice, y yo dije, Señor, ¿a dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir, a fin de que yo haga las herramientas para construir el barco, según el modo que tú me has mostrado? O sea, no le dijo solamente dame las herramientas, sino que fue muy minucioso en eso, ¿no? Y por dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir, ¿no? A fin de que yo haga las herramientas para construir el barco. Ahí vemos que también Nefi tenía el entusiasmo y el deseo de saber cómo hacer todo ello desde un principio. Y todos estos talleres que nosotros vamos recibiendo desde el inicio, cómo empezar, cómo crear nuestras cuentas, cómo agregar información de nuestros antepasados, cómo lograr nuestras 4 generaciones, cómo agregar recuerdos en sus diferentes estilos, ¿no? Tanto histórico, bueno, la historia, imágenes, audios, documentos, nos ayudan a poder tener un orden, a seleccionar en forma apropiada toda la información, ¿no? Y finalmente nos dice que no se puede seleccionar registros apropiados a menos que su objetivo esté claramente definido. Pues nosotros tenemos que tener un enfoque claro, así como Nefi sabía lo que iba a hacer, ¿no? Es por eso que se aseguró y dijo, necesito yo todo lo necesario para poder lograr tener éxito en el mandamiento que el Señor me ha dado. Y nosotros de igual manera, ¿no? Tenemos que ser organizados. Y es por eso que la iglesia es una gran organización, ¿no? A ver, sigamos entonces. Vemos pues que
todos esos registros, ¿no? En algún momento se van a convertir en unas fuentes de información, ¿no? Dice, las fuentes genealógicas se pueden agrupar en dos divisiones, cada una con dos categorías. Y si se dan cuenta, ahí las he seleccionado en colores, porque luego vamos a ir viendo también, eh, ir desfragmentando cada una de ellas, ¿no? Y que a su vez, por decir, esas dos divisiones están consideradas como en celestito, registros genealógicos, y lo que está en verde luego, herramientas de referencia, tienen a su vez dos categorías, ¿no? Lo que es registros genealógicos tiene registros compilados y también registros originales. Tal vez parezca un poco difícil de poder entenderlo, pero vamos a ir desarrollándolo y vamos a ir comprendiendo qué es precisamente lo que hacemos. Pero ahora le vamos a dar un sentido más claro. Vamos a entender mejor cómo es que debemos hacerlo y cuál es ese orden que existe, como Nefi logró construir el barco, ¿no? Paso a paso, bajo la instrucción del Señor. Nosotros también somos instruidos, ¿no? Bajo la instrucción del Señor y también de los diferentes talleres que vamos recibiendo para poder tener y establecer un orden. Luego, en lo que es las herramientas de referencia, también tenemos dos categorías, la información de antecedentes y finalmente cómo nosotros podemos ayudar en la búsqueda. ¿Está bien? Si por ahí hay alguna pregunta, me la hacen saber, por favor. Vamos a continuar entonces. A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? Yo puedo ayudarle. A ver, por favor. Los registros genealógicos proporcionan información vital y biográfica sobre individuos y familia. Esto incluye información sobre eventos vitales. Esta información se encuentra en los registros de sus grupos familiar y en sus cuadros genealógicos, nombre y relaciones, género, nacimiento, matrimonio y defunciones. Otros eventos como servicio Ajá, militar, compra y venta de terreno pagado, impuestos, migrar de un lugar a otro. Características personales, edad, apariencia física, fisiología de vida, situación social y económica, etcétera. Ordenanza de los santos de los María. últimos días. Los miembros, Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, también saber si se han realizado ordenanzas del templo por su antepasado. Los datos categoría de registro genealógico son: número 1, registro complicado, y 2, registros originales. Ajá, lo que vimos hace un... Gracias, Hermanita. Está bien, ¿no? Entonces, vamos ahora a entender un poquito más, porque a veces siempre el texto como que confunde un poco qué significará y nos empezamos a rascar la cabeza, ¿no? Entonces, vamos a ejemplificarlo con unas pequeñas imágenes que para ustedes se van a sentir muy familiares, ¿no? Recordemos que la instrucción que ahora estamos recibiendo es en mayor escala, o sea, no solamente aplica a historia familiar, es algo mucho más completo, ¿no? Hemos visto que inicialmente los registros fueron creados para otros propósitos y que la iglesia o la historia familiar ha adoptado parte de ello para eh, obtener información, ¿no? Entonces, como vimos en lo que es los registros genealógicos, la primera parte son los eventos vitales, ¿no? Luego también vemos que hay otros eventos y las características personales, ¿no? Esas tres primeras. Entonces, vamos a ver ahí, perdón. Sí, ahí alcanzamos a ver, bueno, he procurado buscar la imagen del presidente José Smith. Entonces, los eventos vitales que pudo leer la hermanita, la primera parte, están considerados como dice ahí, ¿no? Con el nombre, el nacimiento, la definición, o sea, la parte básica y esencial de la persona, ¿no? Los otros eventos son pues tal vez el género, si tuvieron otro tipo de actividades, ¿no? De la persona, tal vez como puede hacer servicio militar, el tener doctorados, sus entierros, en fin. Y la última parte de lo que es que las características personales, lo adicional, ¿no? Otras informaciones. Entonces,
Ustedes sí se identifican con este cuadrito, ¿verdad? Entonces, vamos dándonos cuenta cómo sí lo estamos haciendo, pero ahora vamos a encontrarle un mejor sentido y hacerlo de una manera ordenada. ¿Está bien? Listo. Eh, Ahora, como pudo leer al final, vamos a leer el último porque hemos visto solamente los tres primeros, eventos vitales, otros eventos y las características personales, ¿no? También vemos pues que las ordenanzas de los santos de los últimos días. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también querrán saber si se han realizado ordenanzas del templo por sus antepasados. O sea, también nos ayudan. Todos esos registros genealógicos nos ayudan, ¿no? Por eso yo estuve por la mañana en el templo y venía un hermanito y me decía, hermano, deseo saber si la ordenanza eh, del- de mi antepasado que hace un momento he hecho ya está realizada. Entonces entramos a ver la información al árbol y sí pude evidenciar de que ya estaba hecho, ¿no? En la fecha de hoy. Entonces, son ayudas que nos brindan, ¿no? Para poder nosotros tener más clara la información y bueno, todo lo que vamos registrando. Como pudo leer la hermana al final, esto también se subdivide en dos categorías, ¿no? Los registros genealógicos se subdividen en los registros compilados y los registros originales. Pero vamos a ver qué significa eso, los registros compilados. Esta lectura sí es un poquito más larga. No sé quién me puede ayudar, por favor. Yo le puedo ayudar, hermano. A ver, por favor, Chiquita. Los registros compilados son colecciones de información sobre una persona, grupo o familia. Los investigadores y autores recopilaron información de registros originales y otros registros compilados. Por lo tanto, los registros compilados representan la opinión de uno o más investigadores sobre lo que dicen los registros sobre un individuo o una familia. Una historia familiar publicada, por ejemplo, a menudo se compila a partir de registros vitales, registros censales, documentos familiares e historias locales. Siempre que comience a investigar sobre una nueva familia, busque los registros compilados antes que los registros originales. Esto le ayudará a aprender lo que ya se ha investigado. Los registros compilados se organizan en dos grupos. Las fuentes internacionales, perdón, pueden incluir personas y familias de cualquier parte del mundo. Incluyen dos tipos de registros: historias familiares y colecciones que incluyen bases de datos como Ancestral File. Se pueden encontrar ejemplos de colecciones estadounidenses en Internet en databases online. Cada país puede tener colecciones similares. Las fuentes locales son registros compilados de personas o familias de un lugar específico. Los distintos tipos de registros incluyen historia, publicaciones periódicas, genealogía, biografía, sociedades, nobleza y visitas heráldicas. Los registros compilados pueden ser ahorrar tiempo de investigación. Es posible que alguien ya haya extraído, compilado, indexado o documentado la información que busca. Proporcione vínculos familiares que no se encuentran fácilmente en los documentos originales. Dale los nombres de otras personas que investigan a su familia para ayudarle a compartir información y coordinar su trabajo. Proporcionar información de historia familiar. Precaución. La información contenida en los registros compilados se considera secundaria. No se registra acerca del momento del evento. La información es tan precisa como lo sea su investigador. Evalúe cuidadosamente la información o verifíquela mediante pruebas de muestra. Excelente. Muchas gracias. Una muy buena lectura. Pero ahora vamos a refinar esto un poco más, ¿no? Compilados. Aquí habla de una persona o un grupo de personas que han reunido o recabado información, tal vez de historias, de eventos, de familias, ¿verdad? Y la han juntado. Pero al final nos dice que a ver, dice, la información contenida en los registros compilados se consideran secundarias. ¿Por qué? Eh,
por decir, vemos que a veces en algunos lugares, en los pueblos o caseríos, bueno, no sé también cómo lo llaman en otros lugares, eh, hay cronistas que se encargan de recabar información, ¿no? De familias, tal vez nombres, y empiezan a hacer todo un cuaderno, todo un libro, todo un pequeño registro, ¿no? A eso se refieren los registros compilados. Uno de ellos vemos y conocemos a uno de los grandes artistas, ¿no? A nivel mundial, conocido como Mormón. Él se encargó de compilar mucha información, ¿no? De los diferentes escritores que hubieron, ¿no? Él, gran parte de ellos se encargó de compilar. Bueno, lo que sí no tocó fue lo de Nefi y Jacob, ¿no? Él sí eso los dejó intactos. Pero después de los demás personajes que encontramos, como el rey Benjamín, Alma, Almarico, ¿no? Mormón se encargó de hacer toda esa compilación de esos libros, ¿no? Es por eso que vemos ahí que lo habla en tercera persona, ¿no? Y ocurrió y aconteció que, sin embargo, cuando oímos que Nefi y Jacob hablan, es diferente, ¿no? Dice, y yo Nefi, ¿no? Y yo Jacob, y ocurrió que esto hicimos en primera persona, ¿no? Entonces, y bueno, y Moroni que al final también él escribió. Entonces en el libro ¿no? Fueron 4 personas que escribieron, pero Mormón se encargó de compilar todas las historias, ¿no? Y en este año que estamos repasando el libro Mormón, qué hermoso el poder saber que Mormón pudo recabar información tan exquisita, tan precisa, que era necesaria para nosotros en estos tiempos, ¿no? Tal vez no tocó mucho de otros temas, pero sí fue inspirado en gran manera para precisar detalles exactos que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Y estos cronistas que vemos también se encargaron, bueno, hablando ya de lo que el hermanita pudo leer, ¿no? eh, se encargaron de recabar toda esa información básica y precisa, ¿no? Fuentes internacionales como también fuentes locales, ¿no? Ahora, ¿por qué dice después de las fuentes locales, que está más resaltado en negrito, el segundo segmento dice ahorrar tiempo de investigación? ¿A qué se refiere? Es que nos facilita un poco más el trabajo para poder nosotros hacer una búsqueda mucho más rápida. Y ya hemos oído hablar también que la indexación ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la otra vista, aquí yo les estoy mostrando cómo nosotros podemos ahorrar tiempo. Aquí vemos el nombre que está enmarcado de Luis Pérez y Ramírez, ¿no? Yo he buscado un censo. ¿Por qué? Porque Luis Pérez Ramírez, si lo buscamos como persona individual, solamente lo vamos a encontrar a él. Pero si yo aplico la opción de buscarlo por censo, ahí aparecen sus padres, ¿no? Que es América Ramírez y Mercado, ¿no? Y sus hermanos, Pedro Juan Pérez, Ramírez, José, Braulio, Carmen, María Pérez, ¿no? Entonces vemos que hay más información, no solamente la información de una persona, ¿no? Y gracias a la indexación es que nosotros podemos encontrar en forma más clara y más amplia esta información. Vemos que ahí está el mismo Luis Pérez Ramírez, visto desde otra perspectiva, y ahí vemos ya evidentemente el censo, donde aparece él, claro, está en letra muy pequeñita, ¿no? Pero aparece él y todos los nombres que hemos visto hace un momento. Y ahí justo estoy viendo la siguiente imagen, donde formalmente aparecen cada uno. Y se dan cuenta, eh, América Ramírez y Mercado, que es la que está arriba, que es la mamá, dice que tenía 40 años y que era de Puerto Rico. De ahí viene el hermano, ¿no? De este Luis Pérez, que es Pedro Juan, que tenía 21 años. Braulio Rodríguez, ¿no? Que no era precisamente, o no, sí era su hermano, o tal vez su primo, aunque dice ahí que es hijastro, ¿verdad? Es el hijastro, también tenía la misma edad, ¿no? De ahí otro, José Rodríguez, que también era otro hijastro, que tenía 20 años, y Carmen María, que era la hermana, que tenía 22 años, ¿no? Abajo pues vemos que también hay otras 2 personas más, ¿no? Catalina Rosado y Pérez, que tenía 2 años, y un Juan Rosado que tenía 22 años.
parece ser que esta pequeña de 2 años era la hija de uno de ellos. Obviamente, cuando uno observa los registros, va a poder evidenciar mejor a qué corresponde. Pero esta es una vista más amplia, ¿no?, de cómo nosotros podemos encontrar información mucho más rápida gracias a la indexación, ¿no? Por eso al final, si ustedes se dan cuenta, dice, esta información está disponible porque un voluntario lo indexó para ti, ¿no? Entonces vemos pues que es algo muy importante todo el trabajo que nosotros vamos desarrollando. Ahora, ya que hemos visto la primera parte, ahora nos vamos a lo que es los registros originales, ¿no? ¿Quién me ayudará con la lectura de los registros originales? Yo puedo ayudar, hermano. A ver, Buenas tardes. buena, sí. Los registros originales. Los registros originales proporcionan información sobre acontecimientos en la vida de una persona. Esto incluye nacimientos, matrimonios, inmigración, servicio militar, compra de tierras y muerte. La mayoría también documenta las relaciones. Estos registros generalmente se crearon cerca del momento en que ocurrió tal evento. Según la información que contienen, se pueden agrupar en eventos vitales, registros de nacimientos, bautizos, matrimonios, divorcios, defunciones y entierros creados por familias, gobiernos, iglesias u otras instituciones. Residencia, registros que muestran dónde vivía la gente. Dueño de propiedad, enajenación de bienes, muebles e inmuebles. Ocupación, registros de empleo, incluidos registros militares. Inmigración, documentos que demuestran la salida, llegada o ciudadanía de una persona en un país. Acciones civiles, registros de transacciones públicas o legales como registros judiciales. Instituciones, registros de organizaciones o establecimientos que atienden a un segmento de la sociedad como una escuela o prisión. Grupos especiales, registros exclusivos o específicos de grupos religiosos o culturales. Récords personales, registros sobre un individuo o familia creados específicamente por la persona. Los registros originales pueden identificar relaciones entre individuos, dar información primaria sobre un evento específico, verificar la exactitud de los registros compilados, proporcionar información que no se encuentra en fuentes compiladas, proporcionar detalles biográficos sobre las personas. Muchas gracias, hermanita. Y entonces nos damos cuenta que ya estos registros originales ya es de primera mano. Hace un momento vimos los compilados, pues que eran de fuentes de otras personas, ¿no? Pero estas ya son de primera mano, son directas. Sin embargo, hay algo, no sé si se dieron cuenta en la imagen anterior, ahí ustedes lo procediendo, decía que los registros compilados, estoy en el primer segmento, ¿no? Son colecciones de información sobre una persona, grupo o familia, ¿no? Y nos ayudan, bueno, lo que dice ahí es, por tanto, los registros compilados representan la opinión de uno o más investigadores sobre lo que dicen los registros de un individuo o una familia, una historia familiar pública, ¿no? Pero, ¿qué más nos dice? Siempre que comience, no sé si me están siguiendo ahí con la vista, siempre que comience a investigar sobre una nueva familia, busque los registros compilados antes que los registros originales. ¿Por qué? ¿Por qué nos invita, aunque uno puede decir, no, pero si mejor los originales puedo ver la información más directa, ¿no? Pero aquí, ¿por qué es que nos invita a poder primero empezar con los registros compilados? Es precisamente por esto de aquí, ¿no? Entonces ahí podemos tener una información más amplia, ya no estar buscando de uno en uno, ¿no? Ya no vamos a estar buscando primeramente a Luis Pérez, luego a América, ¿no?, que es la mamá, luego a su hermano Pedro, y luego a Braulio, y luego a Carmen, ¿no? Primero veamos los compilados, que es un sumo de toda la información más completa, y después, ya con los registros originales, vamos evidenciando uno a uno y vamos
Si hay necesidad de descartar, se descarta. Y si no, simplemente se adopta y se agrega en el árbol para poder luego hacerle las ordenanzas, ¿no? Y cumplir con el trabajo que se nos requiere, ¿no? Ahora, todo esto, muchos dirán, hermano, pero ¿y para qué se habla de tantas cosas que no, no tienen mucho que ver con nosotros? En parte es verdad, pero para un genealogista es sumamente importante. Ahora, un ejemplo claro también, si nosotros recordamos cuando hemos estado en la escuela, se nos hablaron de un montón de temas, que ahorita, es más, ni nos acordamos de ellos, pero es más, ni los aplicamos, ¿verdad? Tales como funciones cuadránticas, regla de tres simples, variantes, ¿no? Pero hoy en día no lo aplicamos, pero en su momento fueron necesarios y seguramente más adelante van a ser importantes también que lo sepamos. Perdón. Entonces, ahorita también vemos una cantidad de información y tal vez de todo ello extraeremos algunos. Tal vez los que más nos van a beneficiar, tal vez ahora, pero más adelante eh, nos daremos cuenta de que todos son importantes en su momento. Por decir, donde dice dueño de propiedades. Yo recuerdo, y les voy a contar una vez más la historia de un hermano que él, avanzando su historia familiar, llegó a encontrar a su bisabuelo y fue en busca del documento de los padres del bisabuelo. Cuando él fue, empezó a solicitar información, uno de ellos dijo, vaya, por fin llegó un descendiente de esta persona, ¿no? Y, y él se quedó sorprendido, ¿no? Como diciendo, se están burlando de mí, dijo el hermano, ¿no? Pero, ¿qué cosa había pasado? Que este antepasado había dejado tierras, ¿no? Propiedades. Y este descendiente, este hermano, ¿qué creen ustedes que pasó? Su vida le cambió, ¿no? Económicamente, de un momento a otro, por haber avanzado con la historia familiar e inocentemente ir a ese lugar y preguntar si existía información de aquella persona. Pero esa aquella persona había tenido muchos bienes, ¿no? Y como nadie los había reclamado, él fue el primero y logró obtener toda esa información y todos esos beneficios. Entonces, tal vez uno dice, ¿para qué servirá a dueños de propiedades? A este hermano le sirvió, ¿no? Vemos también lo que es residencia, ocupación, inmigración, todo es importante en su momento. Tal vez por ahora no, algunos, pero sí en su momento va a ser de suma importancia, ¿no? Continuamos entonces. eh, ya hemos visto la primera parte de lo que es registros genealógicos, ¿no? Lo que es registros compilados y registros originales, y ahora vamos a ver lo que es herramientas de referencia, que está en color verde. Sí, hermanita Silvia, la oímos. Hermano, yo hace no mucho tiempo, es algo parecido a lo que acaba de comentar, este, leí un artículo donde decía que en Escocia hay muchos castillos abandonados Ujú. que así no tienen dueño porque pues quién sabe qué fue de la familia. Pero salió una ley que decía que esos castillos se le podían dar a una persona o familia que tuviera el mismo apellido de la que había sido dueña de ese castillo, aunque no fueran parientes. Y en última instancia, si llevan el mismo apellido, podrían ser parientes. Entonces, me hizo recordar eso que leí. Gracias, hermano. Está bien. A usted más bien por compartir, o sea, no es algo que uno lo esté creando, sino esas son evidencias que en realidad sí existen en su momento, ¿no? Gracias, hermana, por ayudarnos con ese comentario que es muy importante. Bien, entonces continuamos con lo que es la segunda parte de las divisiones, ¿no? Lo que es herramientas de referencia, que están divididos en información de descendentes y ayuda para la búsqueda. Vamos a ver entonces lo que es herramientas de referencia. ¿Quién desea, otra persona que desea ayudarme con la lectura, por favor? ¿Quiere que lea yo? A ver, por favor, Rocío. Dice, las herramientas de referencia pueden ayudarle
a encontrar o comprender registros genealógicos y a las personas que figuran en ellos. Esto incluye información sobre lugares como su nombre, la jurisdicción en la que se encuentra, jurisdicción previa, una descripción de su ubicación, una historia de su desarrollo, industria, líderes comunitarios y otra información. Registros, que incluyen cómo utilizar los registros sobre un pasado, dónde se encuentran los registros y qué contienen, dónde se encuentra la persona en el registro, procedimientos y fuentes de investigación para una localidad o tema específico. Otros hechos, tales como el nombre, descripción y fotografía del barco de un inmigrante, las leyes o el contenido de los registros de naturalización, como leer escritura antigua, el significado de las palabras obscuras u obsoletas. Las herramientas de referencia incluyen dos categorías: información de antecedentes y ayudas para la búsqueda. Gracias. Entonces vemos que esto ya tal vez va un poquito más allá, ¿no? De lo básico que hace un momento hemos visto, ¿no? O sea, el poder encontrar información de primera mano, ¿no? Que son los registros originales, los registros compilados, pues que han sido eh, unidos o juntos por parte de uno o más personas o el gobierno para recabar esa información y permanezca almacenada, ¿no? Pero aquí vemos ya lo que es las herramientas de referencia. Ya vemos que va un poco más allá, ¿no? Entonces vamos a ver unas pequeñas imágenes. Cuando nosotros entramos a la wiki, ¿no? de la iglesia, podemos nosotros si es que no tenemos una información clara con los nombres, esta es una herramienta que nos ayuda en gran manera, ¿no? Ahí están identificados cada uno de los continentes y nosotros podemos hacer clic en uno de ellos, por decir América del Norte. Estas solamente son imágenes, ¿ya? Hago clic ahí y me va a enviar pues a un determinado lugar, ¿no? Ahí aparece pues el mapa, como Rocío pudo leer hace un momento, ¿no? La ubicación y qué información adicional podemos tener. No sé si, Rocío, después de esta clase podrías hacer una práctica real de la wiki con algunos Sí, lugares. sí, sí. Genial. ¿Sí? Bien. Entonces, sí, para poder darnos cuenta que o sea, que hay diferentes maneras de cómo nosotros podemos hacer búsqueda de nuestras familias, ¿no? Eh, Estoy regresando nuevamente para ya ahora poder ver la información de antecedentes y ayuda para la búsqueda. Ahí vamos, ¿no? ¿Quién me ayuda con ya la penúltima diapositiva? Yo puedo ayudar. A ver, por favor. Información general de ayuda a comprender los entornos en los que se crearon los registros y los lugares, grupos o sujetos utilizados en la investigación de historia familiar. Además, describen la circunstancia de vida en un lugar y tiempo determinado. Utilice información básica cuando necesite ayuda para seleccionar o utilizar registros genealógicos. Esta categoría incluye los grupos de registro de geografía, libros y herramientas necesarios para localizar y conocer los lugares donde vivieron los antepasados, instrucciones, información sobre cómo realizar una investigación, ya sea de forma general o específica de un periodo de tiempo, lugar o grupo de personas. Historia, información sobre el entorno histórico, ambiental, educativo, político, social, económico y religioso en el que vivió un individuo o una familia. Cultura, la costumbre de los grupos religiosos, sociales o étnicos, incluidas las prácticas de denominaciones como los patronímicos. Datos sobre lugares y temas. Idioma, información sobre la escritura y los idiomas utilizados donde vivía la familia. Utilice información básica cuando necesite ayuda para seleccionar o utilizar registros genealógicos. A menudo se necesita información previa para identificar qué registros buscar. Excelente, gracias. Sí,
hemos seguido con la lectura, nos vamos a dar cuenta que existe, una vez más voy a citar el libro Mormón, ¿no? Un libro por excelencia que nos plasma toda esta misma información, ¿no? Habla de geografía, habla de instrucciones, habla de historia, habla de cultura, de datos e inclusive hasta de idioma. Entonces, ¿qué tan importante es el poder nosotros hacer esa búsqueda, ¿no? Esa investigación genealógica? Siempre va a ser importante, no es solamente poner los nombres, ¿no? Cuando damos una clase, por decir, de este año que estamos llevando el libro Mormón, no solamente hablar de Nefi o de Jacob, o ahorita que estamos con el profeta Abinadí, ¿no? O con el rey Noé, o con Alma, ¿no? Que ya esta semana pues va a empezar con Alma cuando está en las aguas y empieza con toda esa prédica. Entonces, la geografía, cuando nosotros vamos al libro Mormón al final, encontramos que hay mapas, ¿no? Y podemos ir evidenciando. Tal vez por historia muchos decimos, ah, parece que todos esos eventos se desarrollaron en el centro de América, ¿no? Y bueno, los que viven por ahí están felices porque dicen, ah, nosotros somos parte de la historia más plenamente, ¿no? En cuanto a las instrucciones que se iban recibiendo, en cuanto a la historia, el entorno, ¿no? La parte educativa, las guerras que en el libro no encontramos, ¿no? La parte social, la parte económica, la religión misma, ¿no? Vemos los eventos que se iban dando, ¿no? Cuando Nefi empezó a escribir el libro, con qué fin lo hizo, su hermano Jacob, su hijo Enos, y en fin, ¿no? Y vamos siguiendo hasta, a ver, Aarón, Omni, ¿no? De ahí viene Amalekí y sus hermanos. Entonces, toda esa parte de la historia, el poder identificarla, nos ayuda a poder entender qué tan ligados estamos a las historias de ellos, ¿no? Y que no hay mucha diferencia. Y lo mismo ocurre cuando nosotros empezamos a encontrar información de nuestros antepasados, ¿no? Por ahí empezamos a mirar al techo y empezar a imaginar, ¿no? Cómo les habrá ido a ellos, la edad que tuvieron. Entonces, toda esa información de antecedentes nos ayudan a poder recrear la vida de ellos, ¿no? Su cultura, cómo es que ahora nosotros vivimos, cómo es que ellos antes vivían, ¿no? En fin, una variedad de instrucciones que nosotros podemos sacar provecho al máximo cuando lo hacemos eh, de la manera correcta, ¿no? Y la hermana Rocío muchas veces en las instrucciones nos ha dado a conocer cómo hacerlo paso a paso, ¿no? Se imaginan que Nefi primero con sus hermanos hubieran construido el barco a su manera, ¿no? Y hubieran estado por las aguas y con todo ese mar embravecido, ¿qué hubiera pasado con el barco si hubiera venido abajo, ¿no? Dice ahí la historia dice que labraron los maderos en forma esmerada, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho así? Y que en el momento del barco, cuando estaba en las aguas, ¿no? En ese momento se hubieran puesto a recién afinar bien el trabajo de los maderos. Ese barco se hubiera destruido, ¿no? Pero lo hicieron paso a paso, de acuerdo a la indicación de Dios, ¿no? Y es por eso que ellos pudieron llegar, ¿no? Aquí a la tierra prometida y nosotros pues tener la bendición de estar contando esa historia, ¿no? Y hacer toda esta hermosa labor, ¿no? Entonces vemos que siempre hay información real, siempre hay información de primera mano que nos va a ayudar a poder lograr nuestros propósitos en el futuro. Y finalmente, la ayuda para la búsqueda. ¿Quién me ayuda con esta última parte? Yo puedo, hermano. A ver, Maita Mónica. Las ayudas de búsqueda pueden ayudarle a determinar dónde se puede encontrar la información. Hay dos grupos de ayudas para la búsqueda. Nombres que ubican a una persona en un registro. Esto incluye índices. Registros que identifican dónde se pueden encontrar los registros. Esto incluye directorios, catálogos e inventarios. Utilice ayudas de búsqueda después de haber seleccionado un registro y si necesita ayuda para localizar el registro o encontrar a una persona en el registro. Para obtener más información sobre los registros, consulte jurisdicciones y creación de registros. Gracias.
Eh, ¿Les suena familiar todos estos términos? Creo que sí, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la opción de buscar, se nos despliega registros históricos, imágenes, catálogos, búsqueda de la wiki, genealogías, árboles, ¿verdad? Entonces, ahí está toda la información, ¿no? Esa es la ayuda para la búsqueda y por ahí también la hermana Clarita en su momento nos daba instrucciones de búsquedas avanzadas, cómo poder encontrar información cuando no la tenemos de primera mano. Entonces, si seguimos paso a paso todas estas instrucciones, vamos a poder lograr tener éxito en encontrar a nuestros antepasados. ¿Por qué? Muchos decimos, no, no poder encontrar, pero de que existió, sí existió, sino cómo nació ese antepasado directo que tenemos, ¿no? Tuvo que haber tenido sus padres. Y esos padres también tuvieron que haber tenido sus padres. Entonces, sí va a existir información. Solamente es poder encontrar. Obviamente va a llegar un momento en que vamos a llegar a un tope, donde tal vez de ahí ya no va a poder, ya no vamos a poder encontrar más registros, ¿no? Estamos hablando por lo menos del año 1500 para atrás, ¿no? Sabemos que aquí en América, gracias a los españoles, es que nosotros, o bueno, nuestros antepasados pudieron tener sus registros. Pero de ahí para atrás va a ser un poco difícil, ¿no? Pero hasta ese momento, hasta que lleguemos ahí, vamos a tener mucha información y suficiente tiempo como para poder asistir al templo y hacer las obras más para todos. Sé que esto es verdad y eh, antes de darle el tiempo a la hermana Rocío para que nos ayude con la ayuda didáctica y visual y real, quiero decirles de que sé que eh, estoy en la iglesia verdadera y que esto es verdad. Y que disfruto mucho eh, de de esta labor que el Señor me ha encomendado. Y bueno, que confíe en mí para poder ayudar y servir a otras personas. Y quiero dejar esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano Jorge, voy a compartir, así les muestro lo que es, cómo se usa el Family Search Wiki. Bien, primero y principal, tenemos que saber bien cuál es la página principal del Family Search Wiki. Estoy viendo si puedo resaltar el mouse. Bueno, entonces, la página del wiki es familysearch.org barra, en este caso está en inglés. Y yo siempre lo que les digo es que no tengan temor al inglés, porque lo que tiene la ventaja, por lo menos Google, y también lo tiene el Internet Explorer, si ustedes lo usaran, es que pueden traducir esta página con el traductor. Si no lo tienen ahí, lo pueden hacer acá y tienen la opción de Translate, es traducir, ¿sí? Si lo tienen en español, le ponen traducir. Entonces, una vez que yo entro a la página principal, voy al lugar donde yo estoy buscando en particular, ¿sí? El hermano Jorge lo que hacía referencia en cuanto a los registros es que yo no puedo buscar en general, no, nació en México. Bueno, ¿en qué parte de México? No, no, en la parte centro, no sé, supongamos que ponemos México. No, nació ahí en, en Guerrero. Ah, bien, nació en Guerrero, perfecto. Pero ¿en qué parte de Guerrero? Y ahí les muestro por qué. Porque Guerrero, como estado, abarca muchas ciudades o departamentos o regiones, abarca muchas regiones o eh, departamentos, y esos departamentos, cada uno de ellos tiene sus propias comunas y municipalidades. Entonces, si yo digo, no,
fue en el estado de Guerrero. Imagínense si yo tuviera que entrar a cada región y después de cada región controlar cada ciudad, por ejemplo, en Acapulco. Si yo voy a Acapulco, fíjense que esto es muy grande y la municipalidad puede ser una ciudad o puede ser que abarque un montón de ciudades. Pero bueno, por eso es importante conocer lo más certero posible de dónde proviene, ¿sí? Una vez que yo sé más o menos eso, de dónde proviene, yo por ejemplo voy a buscar en Argentina, que es lo que más se familiariza para mí, por ejemplo, Neuquén, lo que tiene la página de Family Search Wiki, para empezar, así está en inglés o en español, yo ahora se los traduzco para que ustedes lo puedan leer en español. Me da una pequeña introducción de dónde estoy, en este caso en la provincia de Neuquén, en Argentina, y qué registros voy a encontrar acá, ¿sí? Después tengo, a la derecha tengo los temas principales de Argentina, al lado un pequeño mapa en donde me ubica dónde está Neuquén. Fíjense que está en la parte Sí. suroeste del país, o al oeste del país. Y acá a la izquierda yo tengo dos botones. Registros genealógicos en línea de Argentina. Si yo hago clic ahí, me voy a salir de Neuquén. O pregúntale a la comunidad. Si yo ya agoté todas las instancias o quisiera saber de algo específico, yo puedo hacer clic ahí y hay una comunidad de gente que también busca de Neuquén en este caso y yo puedo preguntarle, vos sabés que estoy buscando tal antepasado o estoy buscando a Pedrito que nació en Chormalal, por ejemplo, que es una ciudad. Yo puedo entrar en esa comunidad y interactuar haciendo preguntas o respondiendo preguntas de otros. Luego me da una breve eh, un resumen de lo que voy a encontrar dentro del registro. Hay algunos que están más completos, otros que no están tan completos. Entonces, primero me hace una pequeña y breve historia del, digamos, del estado de Neuquén, donde me dice cuándo fue fundada, qué pasó durante esos años. Esto es importante para cuando yo busco registros y hubo divisiones en el transcurso del tiempo de la provincia. Por ejemplo, si ustedes siguen el mouse, donde está el mapita, en Argentina hasta 1900 y pico, no me acuerdo bien, toda la parte sur era tierra de nadie, hasta que hubo una campaña, una guerra, digamos, una campaña le dijo el gobierno, y mató a todos los aborígenes o nativos de esas tierras. Los fueron limpiando y fueron tomando posesión de las tierras. Entonces, con el tiempo fue una sola provincia, después fueron dividiéndose y así hasta que se fue formando el país que tenemos hoy. De la misma forma, cuando yo busco registros, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Después me va a decir las divisiones que tiene ese estado, ¿sí? En este caso se llaman departamentos. Entonces, ven, se divide en muchos departamentos. Si yo estoy buscando de Chosmalal, voy directamente al de Chosmalal. Si yo estoy buscando el de Pikun Leufu, voy al de Pikun Leufu. Es importante saber y conocer. Entonces, fíjense, acá me vuelve a abrir otra página y dice un pequeño registro de historia donde dice, fue fundado originalmente el 12 de diciembre de 1940. Y antes, ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba? Entonces, tengo que buscar y averiguar. Eso ya es un trabajo mío que tengo que hacerlo, ¿sí? Y después me fijo, hay registros de iglesia, no hay registros de censo, hay registros de cementerios y los municipios que abarca es Picunleufu.
Si yo quisiera encontrar más información, pues ir a las referencias y visitarlo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en Hermana cuanto a Metillo, esto? Sí, ¿puedo contarle algo? sí, perdón. ¿Sabe por qué no hay registros de aborígenes o de indios? Porque No, estaba prohibido reconocerlos como indios o como negros. Aunque hubiera en el censo indios y negros, no eran puestos así, aparecían como si fuera la encomienda con el nombre del patrón, pero no aparecían como indios o negros, mientras que en el noroeste argentino sí se permitían, no sé por qué razón, me imagino porque todavía pertenecería al virreinato de Perú. Entonces, pero no vamos a encontrar, y lo sé porque yo soy descendiente de pehuenches y no puedo encontrar. mire usted. Gracias, hermana. No, de nada. Eso es importante conocerlo, más allá de que seamos descendientes o no, pero cuando queremos ayudar a otra persona, es importante conocer la historia que hay alrededor de esa ciudad o de ese lugar. Fíjense que después en la página principal de la provincia de Neuquén o del estado de Neuquén, ustedes lo que van a encontrar es una breve explicación del registro civil, de lo que pueden llegar a encontrar del registro civil, eh, y alguna otra información en cuanto a los, eh, digamos, a los lugares gubernamentales a donde ustedes pueden pedir información, ¿no? Por último están los registros de la iglesia, que hay algunos que se pueden ver en línea y otros que no. Y si yo quisiera pedir un microfilm eh, del catálogo de Family Search, tengo para pedir. Si yo quisiera pedir en algún registro eclesiástico, también lo puedo pedir. Si se acuerdan, el hermano Acevedo hizo referencia a la lectura de los registros, que los registros de investigación, como el wiki de Family Search, lo que provee es información para poder hacer más ágil o más fácil la búsqueda. Entonces, en este caso, provee de lectura de registros, que es como leer la escritura española, un manual de extracción de registros en español, un tutorial, todo esto para que podamos leer los documentos con facilidad, los registros genealógicos viejos con facilidad, ¿sí? Cómo se escribía la S, cómo se hacía la R, cómo se hacía la A, cómo se hacía la N, qué es lo que querían decir con las abreviaciones. Eso es muy, muy completo. Da algunos consejos y algunas otras herramientas que puedo yo encontrar. Por último, el censo, que recuerden que el censo dependía de la época. Acá, por ejemplo, me dice que hay un censo nacional del 95 y del 69. Pero hay que tener en cuenta de que a veces se hacía solamente en la capital y no en el interior. eh, Dependía mucho del tipo de descendiente de ancestro que estoy buscando, por la condición que tenía, ¿no? Todo eso es como para tenerlo en cuenta y averiguar, fijarse, ¿sí? Eso, así se usa el wiki de Family Search. ¿Hay alguna duda o consulta? Yo, la verdad que ahí te escucho, o sea, me parece que fuera fantástico, pero realmente cuando yo me pongo en el wiki, no puedo nada, me mareo, hago cualquier cosa, así que creo que un día te voy a pedir ayuda así como para que hagamos una práctica, Perfecto. porque nunca me resulta, siempre no encuentro nada realmente, sé que debe ser porque no lo sé hacer. Es que hay que tener en cuenta también el acceso que tenemos a los registros. Me pasó una vez que una amiga me pidió ayuda con los registros de Neuquén, en este caso de Neuquén en particular, ¿no? Eh, y para poder encontrarlos, eh,
hacía falta una partida de nacimiento. Y justo estaba la pandemia, entonces yo dije, bueno, aprovechemos, pidámosla. Y eran tantos los requerimientos que me pedían para poder pedir una partida de nacimiento de la abuela de ella, que al final ella desistió. Pero es como que era muy complicado porque también era como descendiente de los oriundos de esa zona, o de los aborígenes de esa zona, entonces es como que no podías encontrar mucha información. No así, por ejemplo, como decía Cristina, la hermana de Cristina, del norte argentino, que en el norte argentino era como más, eh, era como ley que se los incluyeran en los registros, aún por la condición que tenían. Esto también lo he encontrado en México, en algunas zonas en donde eran pueblos muy chicos o estaban lejos de las capitales. Entonces es como que para trasladarse y inscribirlos iban de una ciudad a otra, cruzaban territorios, divisiones, departamentos. Entonces hay que abarcar la mayor cantidad de información o de lugares posibles en los que se pudieron haber trasladado, ¿no? Es interesante también conocer la historia. Lo que tiene bueno el Family Search es que cuando yo busco por el catálogo, ahí les muestro. Vamos a poner en español. Conocer la historia y los ferrocarriles, porque muchos se movían por ferrocarriles, entonces pensamos que jamás podían ir de una provincia a otra, pero trabajaban en el ferrocarril, o trabajaban en la zafra, o trabajaban en algo por el estilo, entonces los llevaban de acá para allá. Es más, a los aborígenes del norte los trajeron hasta Buenos Aires caminando. Tal Entonces, cual. se los bautizaba y perdían su nombre y se le ponían el apellido del dueño. Entonces Sí, es muy difícil encontrar antepasados aborígenes. O como lo llaman ahora, que siempre me olvido cómo lo llaman ahora, que son o pueblos originarios. Ahí está. exactamente. Sí, yo soy muy cuidadosa cuando hablo de los oriundos, por eso digo oriundos o nativos, porque a veces herimos susceptibilidades o herimos sentimientos. Eh, bueno, una de las cosas que tiene el catálogo de Family Search, si yo busco cualquier lugar, algunos lugares me permiten buscar, por ejemplo, sobre las historias, los mapas, por ejemplo, fíjense que este es el mapa de Córdoba, por ejemplo. Si yo hago clic, porque está en versión digital, Córdoba, Argentina, yo puedo ver un mapa del año, ahí les digo, hago clic, 1888. Fíjense, esto era la provincia, de acá vengo yo, perdón, de Mi familia de también, esta hermana, mi provincia. familia materna. Por ejemplo, Rocío, pero sí, ¿cómo hiciste para solicitar ese mapa así y que no te saliera uno actual? ¿O sale automáticamente? no, esto es lo que tiene el catálogo de Family Search. Yo fui al catálogo, busqué la ciudad, fui a mapas y busqué la provincia de Córdoba. Y acá hay uno que dice, para ver una versión digital de este ítem, haga clic acá. Y hice Ah, clic. ok, perfecto. Siempre que haya algo en rojo, fíjense qué significa, porque por ahí nos llevan los registros que ya están digitalizados o ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá, si yo les dijera Córdoba, si no me equivoco, hoy en día está, fíjense, tiene el departamento tercero norte y departamento tercero sur.
Hoy en día es solo un solo departamento y se ha incluso dividido más todavía. Entonces, eh, a través de la historia ha cambiado muchísimo la provincia, los estados, los departamentos, y es interesante conocer cómo vivían, cómo se trasladaban. Fíjense que acá está si no me equivoco, es el ferrocarril que unía las ciudades o las rutas que unían las ciudades eh, a través de los medios de transporte que había en ese momento, en ese lugar. Entonces, que podamos recordar esto, de que están las herramientas, lo tenemos presente. Es, eh, a veces no le damos mucha importancia a este tipo de cosas, como los mapas. Fíjense, acá están los pueblos indígenas, las genealogías, las historias, historia de Córdoba, historia de 4 siglos de Córdoba. Tienen todos estos registros que algunos se pueden acceder en línea y otros no. Pero echarles una ojeada si estamos buscando y no sabemos para dónde salir, ayuda mucho a poder destrabar capaz eh, la- el, el árbol genealógico y encontrar lo que estamos buscando. Y si ¿Puedo no, hacer una sí, Ro? sí, sí. Mira, hoy salí justamente a hablar con un familiar que queda vivo, un familiar de mi abuelo, ¿sí? Y porque estoy trabada con mi bisabuelo, que supuestamente ellos emigran de Francia y van a Chile, ¿sí? Y se esconden en un barco. Entonces, cuando ellos los descubren en el barco para que paguen el pasaje, tienen que trabajar adentro del barco. Ahora, ¿cómo logro identificar ese registro? ¿No? ¿Cómo logro saber un poquito más de eso? ¿Cuál es tu orientación? ¿Hacia dónde me voy? Encontramos con la hermana Clarita en una oportunidad el nombre de mi bisabuelo, y su partida de nacimiento en Chile, pero de los padres de él no sabemos nada. Bueno, si querés, ahora lo vemos, terminamos el taller y lo vemos un ratito. Buenísimo, gracias. Bueno, hermanos, espero que les haya servido. No, eh, que puedan recordar que todo esto tiene una base espiritual. Nosotros no trabajamos, no es que venimos acá y solamente tenemos Family Search. Hay muchas herramientas. Yo admiro, tengo una amiga que hace indexación y ella anota a todas las personas que indexa que tienen relación con su apellido porque dice, en algún punto ellos son mi familia. Y eso es de admirar a esa gente que dedica ese tiempo, esa dedicación y que busca la oportunidad de encontrarnos, ¿no? Que podamos encontrar esa oportunidad, dedicar ese tiempito. A veces no es más que una llamada de teléfono, eh, un, hablar con alguien que sepa un poco más. Y así es como uno va trabajando y va conociendo aún más a su familia. Porque al fin y al cabo es conocerlos a ellos, ya conocer sus vidas, su forma de trabajo. Y esto es lo que queríamos compartir y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran que hablemos? Hermana, yo sí. ¿Sí me ¿Quién? escucha? No sé quién me habla. Soy la hermana Clarita de aquí del Estado de México. Sí, hermana Clarita, la escucho. Mire, yo no he podido encontrar, ya tiene tiempo que hablé con el hermano Macedo y no he podido encontrar ningún familiar. Bueno, los nombres de mis tíos paternos ya los tengo, pero no encuentro ninguna información de ellos. Cuando mi papá murió, nosotros todavía no conocíamos la iglesia, el evangelio, y no sabíamos de lo de la genealogía. Entonces, mi pregunta es, mi mamá me ha dicho, busca en los censos. De toda la vida se han hecho los censos,
busca ahí a ver si los encuentras algún familiar, porque por lo que yo sé, nada más fueron 3 hijos, 2 hermanos de mi papá, pero son los mayores. Y no, nada más sabemos los nombres, pero nada de familia, no sé. Y pues cuando murió mi papá, como le digo, no sabíamos nada de esto. Claro, Entonces, por más que busco, no encuentro nada. ¿Cómo le puedo hacer para buscar los censos? bien. Lo que podemos hacer, hermana, está en el grupo Para ver si ahí encuentro de curso 1, curso 2 del grupo de WhatsApp. curso internacional. Ajá, ¿O está ahí usted? sí, Bien. Si usted me busca, yo ahí voy a poner mi número de teléfono. sí. Usted escríbame. Oye, Rocío, nada más que el internacional es el otro grupo del hermano Harvey Ah, no sé. y no es el de nosotros. No sé si Ah, también la hermana Clarita esté en el de nosotros, que es grupo 1 y grupo 2. Ay, sí, no le sé decir si es en qué grupo estoy. Ahí Porque le mandó la yo hermana Roxana en el chat. Se lo mandó al grupo para que usted lo abra. ok. Ujú. Sí, hermana. Y ahí me busca. Y si no, escriba en el grupo que necesita hablar conmigo, yo me comunico con usted. Hermanita, ¿Cómo se llama ¿usted usted? es Clara Vázquez Vázquez? Sí, hermano. Ah, ya, sí, ya la encontré. Yo te mando, pero ya hermana Rosy ya le mandé el enlace. Igual por ahí Sí. le... Sí. Bueno, y por ese mensaje me comunico con la hermana y ya podemos ver cómo hacerle para abrir los censos, los de ahí del estado de Puebla. Ahí lo vemos. Usted escríbame, ¿sí? Porque tenemos que Hermana terminar. Clarita, en algún lugar debemos ser familia, porque soy Vázquez también. Ya le envié Sí, ya sí, yo el los... contacto. Ya le envié el contacto de la hermana Rocío. Perfecto. Sí, muchas gracias. Escríbame, ¿sí? Sí, Bueno, hermana. la hermana Alejandra nos pone, mi bisabuelo se apellida Claire, su origen es francés, pero los apellidos no se traducen. Sin embargo, él está registrado en México así. Buscando encontré que su apellido es Leclerc y para colmo su bisabuelo son los dos Leclerc y es el único apellido que tengo de ambos. Y es posible, Francia es su... Ustedes imagínense o pónganse también un poquito en el lugar de las personas que transcribían. Ellos estaban en inmigración, venía un alemán, venía un francés y le decía el apellido como sonaba y ellos lo escribían así como les sonaba. Entonces, a veces yo conocí a hermanos que se enojaban, ¿cómo le van a cambiar el apellido si siempre fue con Z? González siempre fue con Z. Y por ahí es la forma en que ellos conocían, interpretaban, escribían. Son errores humanos y en las escrituras mismas eh, dice Nefi que en el libro de Mormón dice que no nos fijemos en los errores del hombre, sino que veamos más allá de eso y busquemos la palabra de Dios a través de ella, ¿no? De las escrituras. De esto es lo mismo. Más allá de los errores que podamos encontrar, busquemos a la persona que estamos necesitando encontrar. ¿Sí? Para terminar, vamos a hacerlo con la última oración.